Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Imelda Marrufo Nava. En esta ocasión vamos a abordar eh, la transversalización de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal. Yo quiero darles las gracias a las personas que nos han invitado para estar en esta sesión con ustedes. Por supuesto, es una sesión en la que abordaré diversos aspectos importantes, algunos ámbitos un poco de antecedentes, bueno, porque hoy en día es importante la transversalización de la perspectiva de género en el sistema de justicia, porque también llegamos a el tipo de resoluciones que se emiten hoy en el país, cuál es el contexto que estamos viviendo en las diversas entidades federativas para poder abordar la perspectiva de género. Comentaré también un poco estos aspectos importantes que llamamos estándares internacionales de derechos humanos, sobre todo con una perspectiva de género, qué son, para qué son, en qué se basan. Por supuesto que comentaremos en esta sesión de algunos instrumentos jurídicos de carácter operativo, como lo son los diversos protocolos que se han creado en el sistema de justicia. Por supuesto, un poco también abordaremos aspectos vinculados a los asuntos que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto a áreas significativas como lo son la perspectiva de género desde el contexto de la propia Corte. Me permitiré también abordar unos aspectos importantes que como lo son la transversalización de la perspectiva de género en la política pública. Recordemos que varias de las instituciones que se han creado, de las cuales ustedes forman parte o quienes a su vez nos escuchan, saben que hemos creado en México, pues un poco también no solo los motivos de ellas, sino también cómo contribuyen estas instituciones en el acceso a la justicia desde esta perspectiva. Y por supuesto abordaremos un poco los marcos normativos que son complementarios y forman parte de este cuerpo amplio de leyes que hemos creado para fortalecer nuestra normatividad mexicana. Asimismo, también intentaré, por supuesto, comentar algunas experiencias interesantes que se han vinculado a la perspectiva de género en el sistema de justicia en algunas otras partes del mundo, pero que están vinculadas con experiencias muy concretas en el caso mexicano. Así pues, dicho lo anterior, en este repaso que por supuesto haremos en este recorrido del sistema de justicia y la transversalización en él, me permitiré ir acompañando mi presentación de un conjunto de filminas que iré proyectando para que ustedes vayan recordando en qué aspecto estamos abordando, de tal manera que pueda ser un poquito más fluida y sobre todo que quienes nos están siguiendo en esta sesión pues vayan reconociendo y recordando la continuidad de los temas que estamos abordando. Así pues, paso a la presentación de pantalla, comparto pantalla, un momentito, y aquí estamos. Bien, decíamos que esta sesión
es la introducción al sistema de justicia penal desde una perspectiva de género. Sabemos que el sistema de justicia, pues seguimos llamándolo nuevo sistema de justicia penal porque ciertamente tiene pocos años de su implementación en nuestro país a nivel nacional en 2016, aunque sabido que diversas instituciones y bueno, diversas entidades federativas empezamos algunas unos 7 años con antelación, 7, 8 años con antelación. Y bueno, este es el marco en el que vamos a estar desarrollando nuestra presentación. Como lo dice esta filmina, me gustaría comenzar por hablar del contexto en el que se inician estas discusiones en torno al acceso a la justicia. Y desde ahí comentarles lo siguiente. Miren, no podemos dejar de mencionar que para poder abordar el acceso a la justicia para las mujeres desde una perspectiva de género, tuvimos que, como país y como sociedad mexicana, tuvimos que vivir y hemos tenido que vivir hechos lamentables que hacen posible efectivamente que se genere denuncias en diversos municipios, en diversas entidades de las violencias contra las niñas y contra las mujeres, sobre todo a partir de contextos discriminatorios, a partir de culturas como lo son, con amplios índices, digamos, de misoginia, por supuesto, de machismo. Y en ese sentido decir, ¿verdad?, que han tenido y hemos tenido que pagar, y sobre todo las víctimas, han tenido que pagar unos costos muy altos, la vida misma, para poder empujar, ¿verdad?, y para poder avanzar en algunos marcos e instituciones normativas para poder acceder a derecho. Y desde ahí yo quiero, pues obviamente, plantear este reconocimiento, ¿verdad?, que desafortunadamente para poder acceder a los derechos desde esta perspectiva cultural, desde este enfoque de género y de derechos humanos, hay muchas vidas que se han perdido, hay muchas vidas que se han arrebatado, hay muchas vidas que podrían haberse prevenido, pero no solo eso. Los índices de incidencia delictiva en el país en los últimos 5 años han estado en aumento, esto lo sabemos. Los 2 últimos 2 años, por supuesto, también. Y en este 2020 también estamos viviendo índices de violencia mayor, de diversas violencias contra las mujeres y contra las niñas por razones de género y, por supuesto, en los contextos en los que estamos viviendo en México de confinamiento, en el cual la mayoría de las mujeres de este país pues están pagando las consecuencias de esta política en muchas ocasiones deficiente en materia de atención, de prevención y de sanción a la violencia contra las mujeres. Yo diría pues que cuando se inicia esta discusión del sistema de justicia penal acusatorio, lo cierto es que había diversos actores políticos y del ámbito evidentemente jurisdiccional que se negaba a generar cambios, de avanzar de un sistema penal tradicional a un sistema acusatorio como hoy lo tenemos. Y recuerdo perfectamente que cuando se impulsan algunas entidades del país, había quienes empezaron a descalificar este sistema de justicia. Ustedes recordarán consideraciones tan importantes como que le llamaban la puerta giratoria, ¿verdad? Ciertamente para denostar pues que este sistema de justicia funcionaba, y había quienes decían que este sistema de justicia estaba condenado al fracaso. Así pues, ¿verdad?, no fue exento de diversas tensiones importantísimas que se presentaron para poder, evidentemente, ganar estos debates diversos a este nuevo marco jurídico que tenemos
en el sistema penal. Y bueno, yo quiero comentar que al mismo tiempo que se estaba inaugurando este sistema de justicia, por supuesto que vivimos casos muy, muy fuertes, muy lamentables, ¿verdad? Los casos vinculados a la violencia contra las mujeres por razones de género son muchos. Tenemos por cientos y desafortunadamente tenemos por miles en México. Los datos que están generando las organizaciones a través de los observatorios diversos que se han impulsado dan cuenta de ello. Las instancias académicas, por supuesto, que contribuyen en las investigaciones para poder hablar claramente de qué aspectos se siguen registrando y también se suma los datos a la información que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad publica. No exento, por supuesto, de algunas resistencias por parte de las entidades federativas de pues minimizar y no hacer llegar la información debida y a tiempo, según nos han comentado, porque pues hay una resistencia a proveer de la información clara, fidedigna, de manera inmediata, porque evidentemente pues se tiene temor a un señalamiento por los índices de violencia tan alto que se tiene. Diría pues que en este aspecto, en este recuento que estamos haciendo a nivel nacional, en los últimos 20 años, ¿no? Tenemos asuntos que inician, por supuesto, discutiéndose, debatiéndose y denunciando en escala local. Estos van adquiriendo por las luchas diversas del movimiento amplio, sobre todo de mujeres y de defensa de derechos humanos y de feministas, por supuesto, escalando en la denuncia nacional y de la denuncia internacional. Yo aquí me quiero referir, fíjense, en paralelo a esta construcción de este sistema de justicia penal acusatorio, a estos procesos también de carácter social que se van dando a nivel de una denuncia en diferentes ámbitos y órdenes de gobierno, ¿no? En ese sentido, les diría que hemos vivido casos emblemáticos y estos casos emblemáticos en buena medida cobran mucha relevancia por la minimización de los asuntos una vez que llegan las denuncias hacia las fiscalías o hacia las procuradurías en los estados del país. Les comento, por ejemplo, que ustedes pueden recordar, un asunto, este es un asunto de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de una joven, una jovencita de nombre Rubí Marisol Freire Escobedo. Rubí Marisol Freire Escobedo, pues es una joven que vivía una relación amorosa con su pareja sentimental. Ellos viven juntos y finalmente lo que ocurre es que Rubí Marisol, pues un día no se sabe dónde está, desaparece. Su madre, Marisela Escobedo, pues denuncia la desaparición, presenta una denuncia ante la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, ya se estaba convirtiendo en fiscalía y pues Marisela denuncia esta desaparición. Lo que ocurre es que esa denuncia no, pues no tiene el trato debido de búsqueda inmediata ni de celeridad de esta joven. Finalmente, después de por lo menos de más de un mes aproximadamente, las autoridades empiezan a generar cierta búsqueda, no sin antes la madre de Rubí, Marisela, genera una búsqueda por sí misma. Desafortunadamente hay elementos importantes a través de la propia investigación que hace Marisela Escobedo que le dicen que efectivamente lo que ha ocurrido es que su hija ha sido asesinada y ha sido asesinada por su pareja sentimental, por Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
Dada esa circunstancia, Marisela logra, a través de diversas actuaciones importantes, empujar y presionar a la Fiscalía para que genere una celeridad mayor en este caso. Al final de cuentas, se tiene conocimiento de que Rubí Marisol ha sido asesinada y su pareja sentimental la llevó a un lugar en la periferia de la ciudad, muy cerca de unos cerros y de una zona en donde pues había un trochil de marranos. La información que se tuvo es que Sergio Rafael, una vez que privó de la vida a Rubí, varios de los restos los dejó en ese lugar y bueno, pues para que culminaran estos en ser pues así devorados por los cerdos de ese trochil y eso es básicamente como termina la vida de Rubí. Ante esa situación, Marisela Escobedo pues genera una lucha muy fuerte aquí bueno, en Ciudad Juárez y derivado de esa lucha de Marisela ya toca muchísimas puertas, no solo de la Fiscalía, sino de las autoridades federales, acude a solicitar audiencia, inclusive con el presidente de la República, entonces Felipe Calderón, y bueno, de todas sus gestiones y sus actividades de presión y de denuncia, ella incluso con el ámbito legislativo. Sin embargo, pues ella un día comenta muy decidida que pues que sabe que otros casos se han podido resolver, asuntos de funcionarios públicos de primer nivel, pues se han podido resolver e incluso conocer el paradero de los responsables. Ocurre además que una vez que se da este asesinato de Rubí, las autoridades de Chihuahua, aquí en Ciudad Juárez, pues absuelven a esta persona y estos hechos de la absolución de Sergio Rafael incluso estuvieron durante un buen tiempo en los medios de comunicación. Sin embargo, se genera el proceso de casación y finalmente la terna de magistrados modifica la sentencia y resuelven que Sergio Rafael Barraza Bocanegra es responsable por el asesinato de Rubí Marisol. Sin embargo, Sergio Rafael, que había sido puesto en libertad, pues huye y a partir de ahí lo que ocurre es que se da como esta situación de ser prófugo de la justicia. Por tanto, la lucha de Marisela ya en esos siguientes meses estaba muy vinculada a la localización y detención de Sergio Rafael. Entonces, esto es parte, digamos, de la historia. Por eso es que ella estaba tocando puertas por varios lados y lo que pedía era que se localizara a Sergio Rafael, que se le detuviera para que viviera su condena como había sido sentenciado. Entonces, Maricela, ante ver que esta situación pues no avanzaba, a finales de este año, ella decide pues ponerse en huelga en Chihuahua Capital y instala un campamento de protesta frente a Palacio de Gobierno del entonces gobernador César Duarte. Desde ahí ella dice, no me voy a mover hasta que no localicen a el asesino de mi hija y hasta que no pues se dé con el paradero y yo tenga justicia. La historia de Marisela, varias la conocemos. Yo les comento a ustedes que Marisela fue asesinada el 16 de diciembre, allí a las puertas del Palacio de Gobierno, por personas que inmediatamente se acercaron en un operativo organizado en el que ella huye una vez que sabe que la van a matar y terminan disparándole
con arma de fuego en la cabeza y efectivamente a las puertas del palacio ella no logra entrar ni salvar su vida. Este es uno de los casos más fuertes o de los casos fuertes de los últimos, digamos, 10 años, ¿verdad? Que por supuesto cimbró mucho al sistema de justicia por cuanto hace a pues la involucración de diversas autoridades en este caso. Primero, aquellas que dictaron una sentencia absolutoria, cuya sentencia después fue revisada. Después, otra vez, cuando Sergio Rafael huye de la ciudad y por supuesto que se va a esconder en otros lados para que evidentemente fuera mucho más difícil la localización. Pero no solo eso, sino que antecede a este caso hechos de violencia por parte de su agresor. Dos, otros hechos de violencia, además el tema de que una vez que Marisela desaparece, no se activa el protocolo ALBA, el protocolo de localización y de búsqueda y localización para Rubí, y por supuesto que hay un conjunto de anomalías de diversas autoridades, no solo diríamos del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, no solo respecto al deber de la sanción, sino también al deber de la prevención y, por supuesto, a la obligación de protección. De ahí, de este caso, es uno de los casos que pone muy fuerte a sacudir el sistema de justicia que recientemente estaba comenzando en el estado de Chihuahua, que fue a partir del 2007, y pues este es uno de los casos más fuertes en el inicio de este sistema de justicia penal. Pero no solo eso, algunas personas podemos también recordar el caso de Yakiri, una joven, una mujer también, que fue violentada sexualmente por sus agresores, la tuvieron recluida en un lugar, en una habitación de hotel. Allí finalmente, después de haberla violentado sexualmente, ella entra en lucha con sus agresores, con su agresor, y en una situación de salvar su vida, ella le priva de la vida a él, sale de ese lugar pidiendo auxilio, prácticamente semidesnuda, pues, y evidentemente, pues allí es que empieza, pues, otra historia para Yakiri. ¿Qué historia? Pues que Yakiri es detenida inmediatamente y pues se le consigna ante las autoridades por el asesinato de esta persona, de este agresor. Yakiri dura aproximadamente 86 días, según podemos recordar, en esta situación de detención. Y bueno, también se inicia una lucha muy importante para poder debatir, discutir y defender a Yakiri por parte de diversos movimientos importantes en defensa de derechos humanos. Recuerdo bien que la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México interpuso también una amicus curiae, una opinión consultiva, pues en relación con este caso. Estos son, digamos, dos de los casos de los que pudiera comentar así a bote pronto, que nos cuestionan no solo el sistema de justicia, sino también todo lo que implica el acceso a la justicia para las mujeres. Y una justicia para las mujeres, pues también implica el reconocimiento de estos derechos, del derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Por tanto, yo voy a estar, digamos, citando, aunque hablaré desde el ámbito penal, pues también estaré citando los deberes y derechos que tenemos en ese sentido las mujeres y las niñas de una vida libre de violencia. ¿Qué más en relación con estos temas? Yo quisiera comentar que ciertamente hay otros casos que por supuesto llegan ante tribunales no solo nacionales, sino les decía, ante tribunales internacionales y les estaré, digamos, un poco comentando
de estos casos, sobre todo a la luz de que, estos casos que van llegando a los tribunales internacionales, a la, tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como también a la Corte, pues nos plantea una situación de un marco normativo muchísimo más amplio en el acceso a la justicia. Avanzaré un poco más aquí sobre estas notas que yo les he estado comentando y quiero abordar en este momento algunos aspectos como muy relevantes que me parece decirles. Miren, eh, lo que nos ha ocurrido y parte de lo que también quiero comentar en esta introducción de esta sesión es cómo hemos tenido que articular este marco normativo a partir de las situaciones locales, ¿no? Generando y empujando un marco normativo más adecuado a la realidad desde la parte local, pero también es muy importante cómo hay esta conjugación, decía yo, del marco normativo internacional. ¿Por qué tenemos que llegar a este marco normativo internacional y por qué tenemos que acudir a las instancias internacionales? Justo porque esta debilidad institucional de la que he estado comentando a partir de estos casos que les comento, que cada entidad, sin escarbarle un poquito, podríamos incluso ir inventariando muchos más otros, pero cada una de estas debilidades pues nos ha urgido poder llamar a los sistemas internacionales para que ellos puedan revisar y definir pues el cumplimiento, sí o no, de los derechos y deberes, por supuesto, que tiene el Estado mexicano en su conjunto para una vida libre de violencia y sobre todo a favor, digamos, de los principios de no discriminación, del derecho a la no discriminación y de igualdad. En ese sentido, les comentaré pues que cada vez que nosotras, ¿verdad? Es decir, la sociedad en general y el movimiento amplio de mujeres y de defensoras sociales, feministas, abogadas, etcétera, va acudiendo a estos tribunales, pues se van generando estándares internacionales de derechos humanos. Se van generando, digamos, las obligaciones reforzadas para poder avanzar y transitar en un sistema que ayude a clarificar, derechos importantes. ¿En qué sentido les comento, por ejemplo, esta parte? Bueno, pues decirles que, como ustedes saben, la aplicación de los preceptos constitucionales y de los principios constitucionales en nuestro país, derivado, por supuesto, de marcos internacionales, nos hablan de principios sumamente importantes, claros, ya definidos, como lo son el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, en el análisis de las obligaciones reforzadas para garantizar los derechos y las libertades de las personas para hacerlos plenamente efectivos. Así pues, el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos plantea que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social que le garantice derechos y libertades. Desde ahí es importante que recordemos que uno de los pasos que hemos dado fuertemente como sociedad tiene que ver con acuerdos no solo políticos, sino acuerdos jurídicos y sociales para garantizar la paz, la dignidad de todas las personas. Y en esa paz y en esa dignidad que hemos acordado se garanticen a través de diversos marcos normativos, pues es un planteamiento que incluye, por supuesto, tomar en cuenta las diferencias que todas y todos tenemos,
como de idioma, de religión, de expresión de género, de orientación sexual, de identidad cultural, de posición económica, de condición migratoria, y todos aquellos aspectos como pudieran ser la discapacidad, etcétera. Es decir, hemos avanzado para poder llegar a acuerdos de ese tipo, y es muy importante decir que estos avances que hemos tenido pues dan pasos importantes que pueden colocar a México como un país en el que ha tenido un marco bastante robusto. En 2011 sabemos que se reconoce nuevos, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Es un paso todavía más importante porque genera un parteaguas claramente a favor de la consolidación de la normatividad jurídica internacional aplicable a México, ya sin discusión alguna, y por supuesto es lo que nos abre la claridad para hoy abordar los estándares de derechos humanos. Les comento pues que dentro de este conjunto de estándares y de normatividad, México cada vez más pues va ratificando tratados, va ratificando convenios. Sin embargo, ocurre que cada vez que México ratifica un tratado, lo cierto es que existen mecanismos necesarios que se van construyendo y se van generando para poder precisar el alcance de los mismos y los contenidos de los mismos tratados. Es decir, que aún y cuando conozcamos esta normatividad y ustedes escucharán hablar de la CEDAW y profundizarán en su momento sobre esta convención para la eliminación de todas las formas de discriminación por razones por discriminación contra las mujeres, lo cierto es que hemos tenido y se ha tenido que construir una interpretación jurídica que pueda hablarnos del alcance y del contenido de la propia Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación. En ese sentido, decirles que, por ejemplo, la propia convención establece muy claramente un sistema para poder hacer interpretación del el propio tratado, y es por ello que uno de los mecanismos que va generando para poderlo hacer se traduce en las recomendaciones generales, lo cual, como hemos visto a lo largo de los años, va generando el mecanismo de CEDAW para que podamos entender en qué se debe de traducir cada una de las disposiciones contenidas en este tratado, también conocido como la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres. Así pues, cada mecanismo y cada tratado internacional va constituyendo sus propias formas de tener un mecanismo de seguimiento. Por ejemplo, decirles que el artículo 17 de la propia convención establece no solo que el Comité para la Eliminación eliminación de la discriminación es un mecanismo claro que hace seguimiento a estas recomendaciones generales, sino también la propia convención establece que otra de las formas de poder avanzar en cuanto a derechos se refiere, se genera mediante observaciones finales. El artículo 18 hace referencia a que estas observaciones finales pues son recomendaciones más particulares a los países. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que así como podemos ver en este ejemplo, a nivel de organismos internacionales de derechos humanos, van creando su propio mecanismo, no solo de seguimiento, sino su propia regulación para poder revisar el alcance, pero también el cumplimiento de los países que han firmado este tratado. Así pues, así como la CEDAW tiene su propio mecanismo, México, digamos, nosotras en el orden mexicano tenemos nuestros propios mecanismos construidos. En el caso mexicano, pues los mecanismos
están muy claramente en el ámbito de llegar hasta, hasta el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto que sabemos que para que podamos ampliar nuestro marco normativo, pues la Corte es el máximo tribunal que va eh, eh, girando y citando información a través de sus tesis diversas, que pueden ser tesis aisladas, o en su caso la Corte va emitiendo jurisprudencia, lo que a su vez pues es un mecanismo ya claramente de una obligación totalmente pues aplicable para todas las disposiciones jurídicas de referencia en el país. Yo les quiero comentar que a propósito de hablar de estos diversos estándares de los que estoy haciendo referencia, comentarles un tema como muy importante para que nos ayude a quedar como cada vez más en claro. Hay se va dando en estos estándares internacionales, ¿no? En esta construcción de la normatividad que vamos teniendo en las sociedades y en los países, convenciones así, no solo como esta que les acabo de citar, sino también a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se dan dos tratados muy importantes, ¿eh? Dos convenciones: el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y por qué me detengo a comentarles de este otro aspecto importante? Porque en la normatividad que vamos construyendo es relevante decir que hay veces que se han generado algunas confusiones, ¿verdad? En ese sentido, pues, que tratado es más importante, el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos o los DESC, ¿no? El Pacto de DESC. Entonces, creo que allí eso es parte de lo que les quiero como clarificar. Y en ese sentido, decirles que los mecanismos de los diversos organismos internacionales de derechos humanos han dicho en diversos apartados y discusiones varias, por ejemplo, ante la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, así como en otras conferencias importantes, como lo son la Conferencia Mundial de Teherán en 1968, pues han dicho que en realidad la definición y el marco normativo internacional y los estándares son unos solos. Es decir, que todos este conjunto de derechos que vamos creando es nuestro marco normativo y debe entenderse así, como interdependiente. ¿eh? Esa interdependencia hace referencia a este elemento como tan importante, porque esto nos da la claridad de que no hay una convención que importe más o que valga más que otra, sino por el contrario, hay un elemento muy claro que se ha desarrollado también como estándar, que es el principio de concordancia. Y el principio de concordancia hace referencia a que no por el hecho de que una convención se apruebe primero o se ratifique primero, pues va a tener más valor que aquella que se aprobó en fecha posterior. Este aspecto yo se los quiero dejar como muy claro porque de repente son algunas preguntas que escucho y que encuentro que hacen de manera recurrente. También es importante solamente citarles de un principio muy importante que está en estos diversos estándares y también interpretaciones del sistema de Derechos Humanos Internacional, y desde ahí claramente se define el principio de progresividad. Y el principio de progresividad pues hace referencia a un criterio, al criterio de avance paulatino en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho económico, social y cultural. Y por supuesto que este principio se vincula directamente a un tema de aplicación nacional,
Esto significa que para que podamos avanzar a partir de este principio de progresividad, pues se va a requerir diversos recursos, una planeación muy clara de cómo las instituciones cumplen con las obligaciones reforzadas, y no solo eso, el principio de progresividad hace referencia muy claramente a la prohibición de la regresión. Esto que les estoy comentando como claridades cuando entendamos y cuando hablemos de los estándares internacionales de derechos humanos, me parece como importante decirles, ¿verdad? Tiene que ver con estas discusiones que se dan no solo en estas convenciones, sino también los estándares internacionales de derechos humanos se producen una vez que los casos llegan ante las cortes, sobre todo pues ante las cortes, decía yo, en el sistema internacional, ante las cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el sistema interamericano de derechos humanos, ese es el tribunal por excelencia, el tribunal que define todo este tipo de controversias y demandas contra los países, contra los estados, y por supuesto que las resoluciones de estos tribunales, pues una vez que emitan tales, pues se entiende como jurisprudencia internacional, y esa jurisprudencia internacional es así, es decir, es una jurisprudencia que los diversos países van integrando a su marco normativo, ¿ah? Sobre todo a la luz de que en los países que hemos ratificado convenciones como la Convención de Belén do Pará, que es la convención también por excelencia vinculada a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Eso es muy claro. En el sistema interamericano, parte de los casos a los que ha llegado de la Corte, justamente es invocando esta convención, ¿verdad? Y que es una convención de Belén do Pará, que se centra, por supuesto, en el sistema de protección consagrado en la convención americana. Entonces, decirles que estos aspectos de estos principios importantes de cómo se producen los estándares internacionales de derechos humanos, yo me quiero hacer referencia a lo mejor a tres casos que han producido, casos en México, que han producido estándares internacionales de este sistema de derechos humanos. ¿Y por qué los estoy abordando? Estoy abordando una perspectiva de hablar desde lo general a lo particular en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género en el sistema de justicia. Entonces, no podemos dejar de hablar, ¿ah?, de estos estándares que son los principios que rigen el sistema de justicia penal en México, y que, insisto, por supuesto, algunos de estos estándares de derechos humanos no solo están vinculados a temas penales, sino también a temas de prevención y de atención, es decir, de política pública para la prevención y la atención a la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces diría, de estos estándares que hemos producido, pues uno de los casos quizá también muy sonados es el caso de Campo Algodonero. El caso de Campo Algodonero es un caso que va constituyendo también jurisprudencia internacional. Se trata, y voy a hacer así un resumen de estos para digamos, ustedes lo pueden buscar en las páginas web y en las diversas vías de internet para que pueda revisarlo con mayor detenimiento. Decirle que el caso de Campo Algodonero se trata de los asesinatos y las desapariciones ocurridas en Ciudad Juárez, que básicamente se refiere a hechos de el hallazgo de 8 cuerpos de mujeres en un sitio conocido como Campo Algodonero, porque era un campo de algodón en su tiempo, donde se sembraba algodón, pues, y esa era la manera en la que las personas cultivaban para poder la tierra, para poder ganar recursos económicos. Decirles que en este campo los días 6 y 7 de noviembre fueron localizadas restos de mujeres ya sin vida.
Son 7 restos que se localizan ahí y uno en otra zona, pero los mismos días, digamos, en que se localizan todos estos cuerpos. Derivada de esa situación, las organizaciones sociales decidimos pues hacer una consulta importante en la ciudad, en Ciudad Juárez, y derivado de esa consulta se integra un documento que tiene que ver con un reporte civil. Para esas fechas, en 2002, se había solicitado por parte del movimiento local, estatal y nacional la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, básicamente de la relatora de violencia de esta comisión. Ella viene a México en febrero del 2002 y por supuesto que tiene diversas visitas con instituciones gubernamentales y con sociedad civil organizada. En ese contexto hay una presencia y una participación de las madres de las víctimas de mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, porque pues ellas también habían impulsado una lucha muy importante, inclusive desde 1998. Derivado de esa situación, en la asesoría que recibimos varias organizaciones por parte de la relatora y su oficial de programas, pues nos plantea que efectivamente este reporte ciudadano que habíamos hecho sobre la situación de que privaba en Ciudad Juárez, pues se podía presentar a la siguiente sesión de la comisión de la relatoría para que pudieran revisar el caso y además de eso, que se podía pues presentar denuncias de carácter individual. Por eso el día 6 de marzo de ese 2002 entran quejas de carácter individual de algunas de las madres, haciendo referencia efectivamente a la desaparición y el asesinato de sus hijas. Pero no solo eso, sino también se hace acompañar de este reporte ciudadano que hace referencia a todo el contexto de la situación que se había estado registrando en Ciudad Juárez. Hay un elemento muy importante que yo luego comento en las personas que nos escuchan, que es decirles que antes del 2001, 2002, en 1998, pues ya se tenía una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un caso de feminicidio y por supuesto recomendación, la recomendación 44, emitida por la CNDH, estando Mirel Rocati como buspersum de esta comisión. Esa, esa recomendación nacional, esa recomendación de la CNDH, pues viene a ser un instrumento muy importante que se acompaña a esta información del reporte ciudadano. Así pues, para optimizar un poquito de tiempo sobre este caso, decirles que el caso básicamente eh, se presenta en 2002 y bueno, durante el 2003 se tenemos diferentes y diversas visitas por parte de organismos vinculados a derechos de las mujeres y las niñas y diversas áreas internacionales de derechos humanos, así como el comité CEDAW, que es el comité de expertas que visita a Ciudad Juárez para conocer también del contexto. Y durante esos años, hasta 2005, pues se generan diversas visitas de organismos internacionales y por supuesto también de instituciones e instancias nacionales. En esos años se crean instituciones como la CONAVIN, de la cual hablaré más adelante, y por supuesto otras vinculadas a temas de violencia contra las mujeres e investigaciones. Así pues, en 2005, en una revisión más a fondo, la Comisión Interamericana revisa el caso y decide turnarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta remisión, digamos, del caso, la Comisión Interamericana funge, digamos, como la parte actora, lo que nosotros entenderíamos, digamos, si hacemos un paralelismo con los tribunales locales,
pues sería un poco la vez, digamos, del Ministerio Público, para que me puedan entender. Por supuesto que las organizaciones civiles, sociales que acompañan este litigio de este caso entrarían como las representantes de las víctimas, ¿no? O asesores jurídicos, para que podamos entender más o menos con esta analogía que estoy haciendo del sistema penal acusatorio. Así pues, en 2005, 2006, pues ya la Corte tiene este caso y por supuesto que se da pues una serie de defensa por parte de las instituciones del Estado mexicano. Sin embargo, el 15 de noviembre del 2009, la Corte Interamericana emite una resolución y evidentemente en esa resolución, que se conoce como Campo Algodonero, o mejor dicho, González y otras, conocido como Campo Algodonero, se condena al Estado mexicano por los asesinatos de niñas y de mujeres, en este caso de 3 de ellas, ocurridos en Ciudad Juárez. Sin embargo, como explicaba hace rato, esta sentencia del Tribunal Internacional no es una sentencia solamente para Ciudad Juárez, ni es una sentencia solamente para el estado de Chihuahua, sino es una sentencia para el Estado mexicano en su conjunto. Y el Estado mexicano en su conjunto lo integran los 3 poderes de la Unión y los 3 órdenes de gobierno. Si bien es cierto que hay cosas muy particulares para las autoridades municipales y estatales de Chihuahua, lo cierto es que hay otros aspectos que la Corte mandata, que la Corte manda, se debe cumplir. ¿eh? Y desde ahí les diría que algunos de los apartados en los que pudiéramos recordar cómo se integra esta sentencia, estos resolutivos, pues varios de ellos tienen que ver con la generación de política pública en materia de prevención, en materia de atención y en materia de sanción. Otros de estos aspectos y ordenamientos, pues a nivel de obligaciones con los que México deberá cumplir, tiene que ver con la reparación del daño a las familiares de víctimas, en tanto a construir un conjunto de sistemas vinculados a su salud integral. ¿no? Y a algunas reparaciones de carácter monetario. Pero en la reparación del daño, la Corte genera también una reparación de daño en el ámbito social y desde ahí plantearía como recordando dos cosas. Primero, le pide al Estado mexicano que ofrezca y que dé una disculpa pública a las víctimas por estos hechos, a los familiares de víctimas, y por otra parte, como integrante de la misma reparación, pues que construya un memorial en honor a las víctimas de feminicidio. En ese sentido, también dentro de las cosas que le pide la Corte Interamericana al Estado mexicano es la publicidad de la resolución en periódicos de mayor circulación. Le pide también que genere diversos protocolos de investigación eh, para que haya nuevos lineamientos de investigar estos hechos vinculados a la violencia contra las mujeres por razones de género. La Corte es cierto que no estipula claramente el concepto de feminicidio como tal, pero el párrafo 143 de la sentencia establece muy claro, ¿no? Que, digamos, que la Corte utilizará la expresión de mujer por razones de género, también conocido como feminicidio, y allí es una aproximación a lo que hoy jurídicamente pues ya conocemos en los códigos penales como feminicidio. En ese sentido, diría que un poco retomando esta sentencia, la Corte va a estar estableciendo estándares muy importantes para que ustedes me puedan entender, ya que estoy hablando de esta transversalización, insisto, de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal. Eh, los estándares internacionales no solo se dan a partir de la resolución de estos aspectos a lo que la Corte le pide a México que cumpla, ¿no? Como lo estoy mencionando. Por ejemplo, la construcción
del protocolo ALBA o la adecuación del mismo que se tenía, un nuevo protocolo de búsqueda. Esta parte que tiene que ver con el memorial, también la Corte mandata las campañas de prevención y sobre todo de educación en términos de concientización y de educación también a la población en general. Esto se lo pide a México. Yo les estoy diciendo que el estándar internacional, los estándares de derechos humanos se van constituyendo durante la discusión de esta sentencia. Cuando vamos revisando cada uno de los apartados, la Corte ya en sí va definiendo aspectos muy claros en los debates que genera para definir aspectos de lo que se debe de entender y cómo se debe de entender. ¿eh? No solo retomando los conceptos de la Convención de Belén do Pará, sino también aspectos en el sentido de la competencia misma de la Corte. Entonces, los estándares se van construyendo a partir de estos debates y de estas resoluciones que revisando punto por punto del caso que ocupa, en el que va a resolver, pues la Corte define. Por eso yo siempre, bueno, invito a que entendamos que los estándares están allí en estas discusiones de las propias sentencias, por eso es muy importante poderlos leer y reconocer siempre que revisemos esta materia, por revisar sentencias de manera muy clara, explorar, escudriñar para poder identificar cuáles son. Entonces, en ese sentido, yo les comento, ¿verdad? Que evidentemente, como lo he dicho, Campo Algodonero sí representa pues esta situación, este caso, tan emblemático que lleva a la Corte y estos casos para todos ustedes que nos plantea temas muy vinculados, decía, al tema de la prevención, políticas de prevención, políticas de atención, porque esto significa no solo para las instituciones como los mecanismos de adelante de las mujeres, los institutos y de diversa política pública que se ha generado, sino también en términos de cómo se debe de investigar los casos vinculados a violencia contra las mujeres y las niñas. Y en ese sentido, me parece como muy importante decirles que Campo Algodonero define cosas en materia de investigaciones. ¿ah? Y es muy, muy claro. Pero también Campo Algodonero define cosas en materia de sanción. Por eso les comento este apartado. Así pues, les decía que la sentencia se publica el 15 de noviembre del 2009 para el 10 de diciembre de ese mismo año. Evidentemente ya había una difusión mucho mayor de la misma. Les quiero comentar también de otros casos en los cuales ahorita no me voy a detener así tan a fondo, ¿verdad? Yo estoy comentando este caso porque es uno de los primeros de los que se tiene pues como referente mexicano en la materia, pero también hay otros que invitaría a que luego se pudieran revisar o que pudiéramos ir comentando, como lo son los casos el caso de Inés y Valentina, de estas mujeres indígenas que son violentadas bueno, son víctimas de agresión sexual, de violaciones por integrantes del ejército mexicano. Aquí se da una situación muy, muy clara, no solo de violencia y discriminación por razón de su situación cultural, sino también decir que en el caso de ellas mismas, pues eso, ocurría esta situación en la que nadie les escuchó, las veces en las que acudieron a diversas instituciones e instancias, en realidad hay una serie de situaciones de estereotipos y de juicios de valor por tratarse de mujeres indígenas a las que no se les prestaba ningún tipo de atención. Y bueno, afortunadamente, ante esa situación que hoy sabemos, ¿verdad? Que ellas vivieron de tortura sexual por manos de estas personas, son acompañadas también por una organización defensora de derechos humanos del estado de Guerrero y afortunadamente este caso, ¿verdad?
llega a la Corte Interamericana y por supuesto que este caso genera también un precedente muy importante en materia de jurisprudencia internacional por parte de la Corte Interamericana. Eso va robusteciendo nuestro sistema y nuestros estándares. Y por último, y no menos importante, tenemos el caso de las mujeres también víctimas de violencia sexual, de las mujeres del caso Atenco. Este caso Atenco también lo hemos podido como conocer y sabemos que evidentemente tiene que ver con un tema de represión, no solo de represión de mujeres que se encontraban en un espacio, una libre manifestación de ideas, sino que también estas mujeres son aprendidas, son detenidas, son llevadas a varios lugares y son también agredidas sexualmente. Afortunadamente, en este caso de las mujeres Atenco, por supuesto que este caso lo pudimos conocer de manera también noticiosa en el país, pero este caso pues también se plantea ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana también lo retoma y afortunadamente el caso de las mujeres de Atenco se constituye como otro de los casos como precedente internacional importante. Quiero comentarles, por ejemplo, que en el 2012, a propósito el caso de las mujeres violentadas en este lugar, en el Estado de México, el procurador de justicia de la entidad, de la época, hacía referencia en la presentación del informe ante el comité de expertas de la CEDAW, hacía referencia pues que México ya estaba trabajando en ese caso y cuando la presidenta Silvia Pimentel entonces, preguntaba, bueno, ¿y de qué manera están trabajando México o está resolviendo ese caso? Entonces, él iba comentando que ya habían detenido a los perpetradores. Sin embargo, al momento de que es cuestionado, pues resulta que prácticamente va diciendo cómo ciertamente cada uno de los perpetradores había sido liberado y que en ese momento no había uno solo en prisión, ¿verdad? Sin embargo, pues bueno, esto que les comento, llega este caso al Tribunal Internacional y decirles a quienes nos escuchan de qué manera ¿ah? Estos casos, sí, como lo hice un poquito en estas pinceladas, metiéndome un poco más con campo algodonero, pues vamos revisando, ¿verdad? Esas diversas consideraciones, vamos encontrando que van estableciendo las pautas ¿m? De manera obligada para que tanto en las investigaciones, digo, como en el ámbito ya de los tribunales jurisdiccionales puedan definir aspectos muy importantes a juzgar con estas consideraciones de la perspectiva de género. Y bueno, por eso me parecía muy importante para quienes nos escuchen que hoy en día no podemos hablar, diría, de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal si no tenemos claro que el amplio marco de derechos y de protección y de la normatividad abarca, por supuesto, estas convenciones y estos tratados internacionales y que para quienes son y somos estudiosos del derecho y para quienes tienen una función muy clara, un rol a llevar a cabo, ¿ah? Tanto en el ámbito ministerial como no ministerial, pues hay una obligación de sí conocer que el marco normativo es mucho más amplio que el Código Penal de su entidad. El marco normativo es mucho más amplio, no solo que lo mandatado por la Corte de Justicia de la Nación, sino también que el marco normativo es tan amplio que implica conocer y reconocer los estándares internacionales de derechos humanos, las obligaciones reforzadas justamente que hemos ido construyendo como sociedad y que son obligatorias, aún y que se trate de justamente disposiciones resueltas como en estos tribunales internacionales, porque, como he dicho,
México ha firmado y ratificado diversos tratados que ustedes irán comentando en otras sesiones, pero que yo quiero solamente ceñirme a que este es nuestro marco normativo. De esta parte ya les hablé, les estaba explicando un poco, siguiendo, sin entrar a revisar la convención, explicándoles que ciertamente hay una manera de entender los mecanismos estipulados en esos marcos normativos internacionales y que cada marco normativo, como explicaba hace rato, tiene su propia configuración de mecanismos para explicar y detallar los alcances de las mismas, pero también el seguimiento que se hace en un marco y en otro. Así pues, así como la CEDAW tiene su propio mecanismo, decía yo, de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la propia convención, que los he explicado, les decía que en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues el mecanismo es el hecho de presentar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una regla muy clara que tiene que ver con que presentas casos ante las tribunales internacionales, en este caso ante la Corte, una vez que se hayan agotado todas las instancias o cuando haya una situación de relevancia y de contexto que así lo amerite. Y bueno, estos casos que yo acabo de comentar, evidentemente están bajo ese principio del contexto que se ha podido documentar, por los cuales hay una violación a los derechos de manera inminente. Esto ya lo hemos comentado y a continuación para seguir abordando el tema de la transversalidad de la perspectiva de género, les quiero comentar también que, pues decir, ¿verdad? Que les hablaré un poco de algunos instrumentos jurídicos de carácter operativo que se han generado en nuestro país, solo para que ustedes no los pierdan de vista. Si algunos de estos ya los conocen, pues qué maravilla, pero si no, yo les diría que esto es como el marco de referencia que sí debemos de tener, de conocer. Y partiría de los protocolos, los protocolos de investigación. Miren, Campo Algodonero también mandata, como les explicaba en los resolutivos que ordena la Corte para México, esta conformación, ¿sí?, de los lineamientos y de protocolos de investigación que se explicaba ahorita, vinculados a violencia por razones de género y a violencia, bueno, y a asesinatos de mujeres, ¿no?, a feminicidio. Pero ocurría también en diversos hechos de violencia. Derivado de eso, la Conferencia Nacional de Procuradores, por ahí en 2012, ¿eh? 2012-2013, por ahí, se reúne y emite los lineamientos para investigar en las fiscalías y en las diversas procuradurías. Y bueno, lo que va ocurriendo es que la entonces Procuraduría General de la República va generando o construyendo diversos protocolos, estando algunas, digamos, subprocuradoras de derechos humanos vinculadas a la atención de la violencia en la comunidad, en su tiempo, como por ejemplo Eliana García. Ella mandata que se elabore, que se trabaje en algunos protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio, y es a partir de esta subprocuraduría en el que se elabora este documento, se genera una cierta consulta y la Procuraduría General de la República, la PGR, emite este protocolo. Después, casi al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, también la misma Procuraduría emite el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para la violencia sexual. De esto les estoy hablando hace al menos unos 4 años. Y por supuesto, recordaremos, ¿eh?,
que una de las fiscalías que se crea en la Procuraduría General de la República a partir de la situación de desaparición es la Fiscalía para Personas Desaparecidas. García Cervantes, recuerdo, el entonces senador, fue el primer subprocurador, ¿verdad?, vinculado a este tema. Y bueno, la situación de desaparición de las personas pues es lo que lamentablemente hace que se cree este mecanismo. En ese contexto es que la Fiscalía de Personas Desaparecidas eh, le mandata o pide la realización de este protocolo homologado de búsqueda, y entiendo que un conjunto de personas, sobre todo más Santiago Corcuera, persona que se ha dedicado más a este tema de las personas desaparecidas y a nivel internacional también es una persona especialista en la materia, pues desarrolla este protocolo homologado de búsqueda para las personas desaparecidas. Y bueno, ese es un instrumento que se va generando en el país. Este instrumento más o menos debe tener por ahí unos 4 años también de su elaboración, unos 4 años, quizás 5. Eso también es un nuevo protocolo. Luego también vinculado a violencia por razones de género, pues está el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Este es un protocolo importante que se empieza a trabajar a la luz de todos estos también hechos de violencia contra las mujeres, y en un principio pues por la situación de agresiones, amenazas, hostigamiento e inclusive asesinatos de mujeres que están buscando tener mayor visibilidad en ciertos espacios como cargos públicos, o en su caso en contiendas para poder tener alguna representación popular. Y bueno, instancias e instituciones como la propia FEVINTRA, la Fiscalía, el CONAPRED, la CONAVIN, y bueno, muchas otras pues emiten este protocolo, lo van trabajando, y es un instrumento también que es importante que se le dé mayor difusión. Hay otros protocolos también que citaré, que es el protocolo de actuación ministerial para la atención a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el protocolo de uso de procedimientos y recursos de rescate, asistencia, atención y protección de víctimas de trata, y por último, por ahí del 2017, el protocolo ALBA, que es el protocolo de coordinación de búsqueda de mujeres desaparecidas, que es un protocolo que emite la CONAVIN, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en todo el territorio nacional. Hoy en día sabemos también que con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, pues se están, digamos, afinando algunos procedimientos de la misma. Yo quiero comentarles que todos estos instrumentos jurídicos de carácter operativo van a abonarle mucho al tema de la transversalización de la perspectiva de género, porque se trata de instrumentos en los que desde estos diversos ámbitos nacionales, pero con el tema de reconocer los estándares internacionales, se puedan emitir este tipo de protocolos y de protocolos claros. Me explico. ¿Por qué se da esta situación de la emisión de estos protocolos y de estos lineamientos a los que estoy haciendo referencia? Porque lo que ha ocurrido es que, si bien es cierto, cada entidad federativa produce su propio instrumento de investigaciones, es probable que en algunas entidades del país, ¿verdad?, pues haya consideraciones mejores, y en otras a lo mejor aspectos o deficiencias muy claras en materia de investigación. Por eso es que es muy importante que se estandarice los protocolos en este tipo de situaciones o de hechos delictivos, ¿verdad? Como lo estoy comentando. Por eso es que se van creando no solo estos estándares internacionales, sino también
a nivel de protocolos se están generando los estándares de México y los estándares en el país deben recoger los estándares internacionales que los organismos nacionales, perdón, internacionales como las comisiones, las cortes y otros más van generando para la materia. Así se va produciendo todo un cuerpo importante, tanto en el marco normativo como en el marco jurídico operativo desde el punto de vista penal, como algunos instrumentos que estoy mencionando. Miren, por ejemplo, les diría que en el caso de Chihuahua, en el caso de Chihuahua hay un instrumento muy importante que se acaba de adoptar, justamente se publicó el año pasado, y es el protocolo de investigaciones vinculadas a asesinatos de mujeres por razones de género. Eh, no, aquí en este listado que les estoy presentando me estoy refiriendo a los protocolos en el país, pero por ejemplo les diría que a nivel internacional un estándar muy importante que se creó por Naciones Unidas es el protocolo latinoamericano de investigaciones de mujeres por muertes violentas. Y este protocolo latinoamericano constituye un referente en materia de investigaciones. Así pues, lo que se hizo en Chihuahua hace un par de años atrás es que se instó para que en las investigaciones en nuestra entidad asumiera estos estándares importantes de Naciones Unidas para este tipo de casos. Así pues, a partir de una mesa de trabajo en la que convocó el Congreso, la Comisión de Feminicidios de la época, eh, a organizaciones de la sociedad civil que en ese momento pues estábamos solicitando se adoptaran estos estándares internacionales con el conjunto también de la presencia del área jurídica de la Fiscalía, pues se trabajó para poder, ahora sí que arrastrar el lápiz y hacer un trabajo técnico para la construcción de este protocolo que hoy es vigente para nuestra entidad, ¿no? Este tipo de ejercicios tienen como objetivo pues el poder sí adecuar a las situaciones de contexto de la entidad, pero esto no significa que nosotros o que la entidad haga el protocolo que se le antoje, sino que este protocolo en la medida de que se reúne esos criterios y estos estándares, por supuesto, tiene una seriedad, una credibilidad y por supuesto una mayor posibilidad de utilidad, sobre todo en casos que son más complejos y de delitos que se cometen, obviamente, inclusive hasta con mayores tecnologías de la comisión. Entonces, bueno, estos instrumentos que les acabo de comentar, parece que también nos dan una idea de, digamos, de cómo se va avanzando en la transversalización de esta perspectiva a través de estos diversos protocolos que se están creando. Eh, entonces ya estamos viendo como esta área también de investigación y sus propios protocolos. ¿Cómo se va transversalizando la perspectiva de género ya no solo en el ámbito de las investigaciones, sino también en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, pues bueno, debo decirles que gracias evidentemente a estas sentencias internacionales que México ha tenido, digo, gracias a las sentencias, pero también empecé diciéndoles a los lamentables hechos de muerte, de asesinatos y pérdida de la vida de muchas niñas y mujeres que ocurrieron y que han ocurrido a lo largo de todos estos años y de todas estas décadas, pues es que se logra contar con este sistema que se va haciendo robusto. Entonces, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara y va integrando estos estándares internacionales a su propio proceso evolutivo en el marco normativo nacional. Por ejemplo, les puedo comentar un poco también así una referencia importante. La primera sala de la Corte Nacional va generando una doctrina muy rica, ¿verdad? Muy rica, vasta en cuanto a sus propios criterios.
Y les diría que, por ejemplo, parte de la doctrina de esta primera sala va generándose a través de las diferentes tesis, ¿verdad? Aisladas que desarrolla. Miren, por ejemplo, en 2014, en febrero del 2014, se genera una tesis sumamente importante de la perspectiva de género en la administración de justicia, su significado y sus alcances. Ya esta tesis va recogiendo un instrumento muy importante que, si bien es cierto, no era vinculatorio, sí se vuelve como una guía significativa para la Corte. Y es que en 2013 la Corte desarrolla el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, si bien, insisto, ese protocolo para juzgar con perspectiva de género no era obligatorio de cumplirse porque no era jurisprudencia, lo cierto es que es un paso sumamente importante porque hay, digamos, como parte de la doctrina, instrumentos valiosos que integrar y que considerar, ¿verdad? Como diría así, como un nuevo elemento para un posible estándar. Entonces, en 2013 se da este protocolo. Sin embargo, en 2014 empiezan a surgir estas tesis de esta doctrina, no solo en febrero, sino también en el mes de marzo de esa fecha. La primera sala, otra vez, vuelve a generar otra tesis aislada en asuntos en donde va detallando el hecho de que todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir pues la perspectiva de género en sus resoluciones. Y es muy importante decirles, por ejemplo, en este caso muy concreto, me voy a permitir así darles un repaso a esta tesis aislada de marzo del 2014, y dice, empieza citando el artículo primero y el cuarto constitucional, y el artículo 2, 6 y 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de Belén do Pará, así como, digamos, eh, otros instrumentos como lo son la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la cual ya hemos citado, que se refiere a la CEDAW, adoptada en el 79 y ratificada, digamos, años después, en el que se deriva que todo derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y la discriminación es interdependiente a el derecho a la igualdad, ¿verdad? Porque este derecho a la igualdad, funge como presupuesto básico para el goce y el ejercicio de otros derechos, y porque los derechos humanos de género giran en torno a principios de igualdad y no discriminación por condiciones de sexo. Así pues, siguiendo con esta tesis, les diría que la Corte dice que el reconocimiento de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan con justicia con perspectiva de género, que constituye un método para atender, detectar y eliminar, dice, todas las barreras y obstáculos que constituyen pues esta situación y estas consideraciones de desventaja, dice, porque hay que reconocer que implica juzgar, dice, considerando que las situaciones de desventajas que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. Y le pide esta tesis aislada, dice, de ahí que el juez debe cuestionar todos los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género. Y ya no concluyo con más cosas que se refiere a esta tesis aislada, pero esta tesis va retomando aspectos del protocolo del 2013. Ya para 2015, yo les he hecho referencia a dos tesis de 2014, ya para el 2015, en febrero de ese año, ciertamente la primera sala, de nueva cuenta, establece otra tesis que titula La impartición de justicia con perspectiva de género. Debe aplicarse el método analítico en todos los casos que involucran las relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos.
independientemente del género de las personas involucradas. Fíjense, en este caso, de nueva cuenta, la Corte vuelve a retomar el artículo primero y el cuarto constitucional. Y bueno, insiste mucho en este aspecto que dice la perspectiva de género, método analítico, como método analítico debe aplicarse en todos los casos en los que involucren asimetrías, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas, con la finalidad de detectar y eliminar las barreras y los obstáculos que discriminan a las personas que por su pertenencia, ya sea hombres o mujeres. En mayo del 2015, ese mismo año, la tercera tesis aislada de esa fecha establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. Dice, las autoridades se encuentran obligadas a adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia en su actuación. Y bueno, hace referencia a lo mismo. En septiembre del mismo año, otra nueva tesis aislada, la tesis de septiembre del 2015, y en esa tesis de septiembre del 2015 se refiere a que la impartición de justicia con perspectiva de género, dice, obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano en la materia. Y de nueva cuenta habla de los obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o género, es decir, se implica juzgar considerando las situaciones de desventaja. Por supuesto, dice así, la obligación de justicia con perspectiva de género debe operar como regla general y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial vulnerabilidad, como niñas y mujeres indígenas, por lo que el juzgador debe determinar la operatividad del derecho conforme a los preceptos fundamentales consagrados. Entonces, bueno, pues aquí, si ustedes me van siguiendo la narrativa, se darán cuenta cómo estas tesis aisladas van retomando estas convenciones y aspectos de estos estándares de los que yo hablaba y de los que les había referido en el apartado anterior, cuando hablaba del sistema y la normatividad internacional y los estándares mismos. Y dicho lo cual, después de estas 5 tesis aisladas, ya en el 2016, la Corte sienta jurisprudencia y en abril del 2016 produce la jurisprudencia que se emite en el libro 29, a partir de la página 836, y esta jurisprudencia pues es básicamente una de las claves ya obligatorias de cómo juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, la Corte titula esta jurisprudencia y dice: acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género. Y dice, bueno, reconocemos que de los derechos humanos y del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe de impartir justicia en base a una perspectiva de género. Dice, y tal situación lo deben hacer, debe implementarse, dice, en toda controversia judicial, aún y que las partes no lo soliciten, ¿no? Dice, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impidan impartir justicia de manera completa e igualitaria. Y entonces, en esta jurisprudencia, la Corte establece los 6 aspectos que están recogidos en aquel protocolo para juzgar con perspectiva de género del 2013. Y dice, por lo tanto, el juzgador debe de tomar en cuenta lo siguiente. Primero, identificar
si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Segundo, el juzgador debe cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o género. Tercero, en el caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar las situaciones, digamos, de violencia o vulnerabilidad o de discriminación por razones de género, dice, el juzgador debe de ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. ¿Mm? Esta parte me parece súper clave. Con esto significa que el juzgador debe, inclusive, de solicitar nuevas pruebas. El objetivo de ello es poder conocer las situaciones de desventaja y el contexto. Y si el juzgador no tiene las suficientes pruebas aportadas, puede solicitar. Esto es muy, muy importante que ustedes lo tengan, sobre todo quienes están trabajando, por ejemplo, en los derechos de las víctimas, pues es importante que usted considere esa situación. El juzgador no se puede limitar solamente a las pruebas ofertadas. Otro de los aspectos, punto 4, dice, de detectarse una situación de desventaja por cuestiones de género, debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado en la resolución propuesta para buscar una solución justa e igualitaria, de acuerdo al contexto de desigualdad por cuestiones de género. Y 5, para ello debe de aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de las niñas y de los niños. Aquí es muy claro, justamente yo creo que con esta consideración ustedes están haciendo más clic de lo que yo les había señalado en los primeros apartados de la exposición. Por eso es tan importante poder conocer los estándares internacionales y sobre todo la aplicación de los mismos. El apartado quinto de la jurisprudencia obligatoria de abril de 2016 lo señala claramente. Y por último dice, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Entonces, eso me parece importante que les quería señalar. Posteriormente a esta jurisprudencia 2016, la Corte emite una tesis aislada que publica el 10 de marzo del 2017 y ciertamente aquí lo que nos habla o lo que nos establece esta tesis hace referencia al concepto, aplicabilidad y la metodología para cumplir con dicha obligación. Básicamente retoma pues mucho de lo que he comentado de otras tesis aisladas, pero sobre todo de la jurisprudencia de 2016, y respecto de ella dice, dice, en estos términos, el contenido de la obligación, ¿verdad?, de juzgar con perspectiva de género, dice, puede resumirse de la siguiente forma. Primero, la aplicabilidad. Dice, la aplicabilidad es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en los casos graves de violencia contra las mujeres y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra estas. Y 2, metodología. Exige cumplir los 6 pasos mencionados en la tesis de la jurisprudencia 1J22, diagonal 2019, décima época, ¿verdad?, de la cual ya he mencionado yo los distintos aspectos de lo que se trata. En marzo de 2017, de nueva cuenta, tenemos una tesis aislada que va creando doctrina de la primera sala
y en 2017, en abril, tenemos otra jurisprudencia, la primera J30 de 2017, en el cual dice que el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer habla de su alcance conforme a lo previsto en el artículo 4 constitucional y en los tratados internacionales. Y en esta parte, evidentemente, pues de lo que se trata es dice, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón estuvo precedida por un trato discriminatorio que a aquella se le daba en legislaciones secundarias, federales y locales que le impedían participar activamente en todas las dimensiones de su vida social, dice. Es por ello que el legislador tuvimos que construir otro tipo de marco, dice. El marco jurídico relativo a este derecho desde una perspectiva convencional del sistema universal comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 2, 3 y 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Destaca el preámbulo, el artículo 2 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta jurisprudencia, la 1A J30 de 2017, nos ayuda, ¿verdad?, a poder hacer el clic, o sea, el match dentro de cómo a nivel de la Corte de Justicia de la Nación se va en su propia doctrina y en su jurisprudencia transversalizando la perspectiva de género y cómo ésta se va concatenando con los estándares internacionales de derechos humanos hasta el momento de ser de obligación y ser de obligada aplicación para todos los ordenamientos locales. Hasta aquí creo que he abordado bastante exhaustivamente lo que tiene que ver con todo el tema de los estándares internacionales, la transversalización de la perspectiva de género en toda el área de los instrumentos de operatividad, ¿verdad? Como lo tiene que ver los protocolos. También he abordado el cómo se va transversalizando la perspectiva de género en el ámbito de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y en algunos minutos de los que me quedan quiero hacer referencia básicamente a un hecho como muy importante de unos casos, un caso del cual me parece que es bastante interesante. Saben que la organización una organización que es la organización que tiene su sede en Madrid, una organización española que se llama Mujeres Uniendo al Mundo. Desde hace varios años atrás organiza digamos, una premiación internacional y esta premiación internacional es para aquellas sentencias que son tan pésimas sentencias que son contrarias a la perspectiva de género, inclusive retrógradas, ¿eh? Retrógradas, y de esta premiación, pues ellos le dan el garrote, el premio garrote, que son a las sentencias retrógradas, que están en sentido contrario a todos los derechos y por supuesto a esta situación del orden tradicional, ¿verdad? Y sobre todo de dejar más que nada clarísimo la discriminación contra las mujeres, pero también Women's Links Will Ward organiza el premio Mayete, que es el premio que se da a las mejores sentencias, a las sentencias progresivas de avanzada, que buscan evidentemente dejar precedentes significativos en los países y en ese sentido pues también se premia esas sentencias. La organización, a la cual tengo el gusto de conocer, integra un equipo de personas especialistas, algunos especialistas y personas de varios países también, para que sean el jurado calificador.
Y miren, lo que les quiero compartir, por ejemplo, es en algunos años atrás, por ahí hace como unos 4 años aproximadamente, la organización le dio un premio Mayete, es decir, de las mejores sentencias, a una sentencia que se emitió en México, de una juzgadora, la juzgadora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de circuito, y esta sentencia se la entrega, perdón, este premio se lo otorga porque la parte quejosa había solicitado un amparo en el 2015, ¿no?, por el retardo injustificado de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de México. Las autoridades del sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, integrado por la CEGOP, la CESOL, Secretaría de Seguridad Pública, PGR, la SEP, Salud, Trabajo y Previsión Social, y Mujeres, DIF y CONAPRED, no habían hecho la declaratoria de procedencia respecto de la solicitud de alerta que se había interpuesto desde diciembre de 2010. Sin embargo, la declaratoria la realizan en julio de 2015. Una vez que, por supuesto, se había interpuesto el amparo, las instituciones dicen, pues bueno, declaramos ya ese mecanismo, y entonces solicitan e insisten a las autoridades que se resuelva el amparo, ¿verdad? Que se sobresea el juicio de amparo por cesión de los efectos, porque evidentemente ya la alerta se había declarado. Uh-huh. Sin embargo, la jueza resuelve otorgar el amparo para que se tomen medidas reparatorias, porque las autoridades pasaron por alto que se trataba de un asunto que requiere mucha seriedad, atención inmediata y acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género, la violencia feminicida, pues los homicidios, los asesinatos también de mujeres, dice, comienzan con la violencia y se va escalando normalmente en el ámbito desde lo privado y los espacios públicos. Primero amenazas, después y palabras, luego empujones, golpes, etcétera, dice la juez en su sentencia. Así pues, se advirtió en el juicio, con el estudio de las pruebas y las constancias, que la declaratoria, ¿ya?, antes de que el asunto llegara a la justicia, dice, porque las autoridades señalaron en años anteriores que la solicitud de declaratoria se había realizado para desprestigiar políticamente a los funcionarios, cuando contrario a hecho, dice, había elementos suficientes para realizar la declaratoria. En este sentido, la resolución de la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, después de analizar todo esto, en su sentencia emite lo siguiente. Le dice, y miren, voy a ponerlo aquí en esta presentación. Aquí está el caso del que les estoy comentando, de la jueza, y en la sentencia ella ordena lo siguiente. Le dice, condena al Estado mexicano a través, bueno, en este caso estamos hablando de la entidad del Estado de México, ¿verdad? Pero bueno, dice, lo condena a emitir una disculpa pública por el retraso en la atención del tema, ¿verdad? Dice, además, le pide, ¿verdad?, comprometerse a no volver a minimizar ni retrasar la toma de decisiones para evitar el aumento del índice de homicidios en contra de las mujeres, contar con datos y estadísticas confiables, ¿eh? Eso dice, porque ni siquiera eso tenían, dice, que serían públicas para que se pueda ir viendo los avances de la prevención, atención y sanción y erradicación de violencia contra la mujer, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres asesinadas en el Estado de México, y a comprometerse a que no se repita la inacción y a no politizar ni minimizar el tema de violencia de género. Este premio, este premio que les acabo de decir, que se los da la organización internacional que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres,
pues es un premio dado a esta sentencia de esta magistrada de circuito, y me parece a mí que es como un precedente como muy importante el hecho de que el tipo de estas sentencias se vayan visualizando, y que también se vayan reconociendo como sentencias importantes. También decirles que hay otro tipo de sentencia, de premios. Yo les hablaba del premio Garrote, y por supuesto que hay varias sentencias que dan pena, como aquella emitida por el licenciado Andrés Linares Carranza, que hoy es, digamos, inclusive hasta a magistrado. Este señor resuelve quitarle a una mujer de nacionalidad española la guardia y custodia del hijo, motivado por su decisión bajo el argumento de que ella no ha cumplido con el rol tradicional de madre, y le ordena a la madre asistir a terapia psicológica a fin de que pueda ofrecer a su hijo cariño y amor conforme a las costumbres mexicanas, y para que acepte los roles tradicionales de género, para que así pueda acertar como madre en su formación y educación a su hijo. Esta pues es un premio Garrote, que es de las sentencias más retrógradas que se han emitido. Y bueno, esta es como un poco una pincelada de, de esta parte que yo les estoy comentando, de cómo se ha transversalizado la perspectiva de género. Hasta ahí yo creo que son los aspectos más importantes no, para quienes nos siguen, nos escuchan. A lo mejor no hacerles esta sesión tan larga. Y bueno, yo me quedaría como con algunos aspectos como importantes para que ustedes también puedan ir identificando. Me parece que así como lo he mencionado durante esta sesión, es muy importante también identificar cómo se ha estado transversalizando la perspectiva de género en la política pública, y cuáles serían los mecanismos para poderla ir midiendo. Hasta ahí yo me quedaría con esta sesión con ustedes. Me parece que, pues bueno, un poco lo que intentamos es dejar esta introducción de la perspectiva de género en el sistema de justicia penal actual. En otro momento me gustaría también que ustedes fueran identificando qué cosas se tendrían que transversalizar de la perspectiva de género de todas las personas que intervienen en este sistema, desde la policía municipal, la policía investigadora, conforme lo dispone el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público, qué aspectos tendría que hacer para integrar la perspectiva de género, de acuerdo al 127, a los roles conferidos por el 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los defensores públicos, las y los asesores jurídicos, y por supuesto, yo ahorita he hablado de las y los juzgadores. Me parece importante decirles que cuando se empezó a plantear la operatividad del sistema de justicia penal actual, ¿verdad?, que entra en vigor en 2016, en realidad se construyó un comité coordinador, ¿verdad?, para instalar este sistema vinculado con los procedimientos que mandataba la CETEC, la Secretaría Técnica para la instalación de este sistema. Sin embargo, no se fueron construyendo los aspectos que nos permitieran tener claridad de cómo se transversalizaban desde ese proceso de construcción del sistema penal que nos ocupa. Poco lo que nosotras estamos encontrando es cómo hemos ido transversalizando la perspectiva de género en el sistema de justicia penal, pero desde diferentes esfuerzos que se han ido generando. Y cómo vamos tejiendo este sistema de justicia a la luz de, pues de todas estas obligaciones que hoy toca
que hoy toca hacer. En algún otro momento, digo, sería muy importante poder entrar de manera más contundente a la revisión de todos estos roles de las personas a las que estoy haciendo como referencia. Un poco ahí les pongo temas claves de los roles de actores en el sistema de justicia penal. Bueno, en ese sentido yo poco ponía que ojalá para poder un poco revisar qué tanto nos queda clara esta sesión que hemos trabajado. Si usted tiene la oportunidad de seguirla, sería importante que pudiera hacer un ejercicio así muy sencillo, ¿verdad? En el cual nos pudiera comentar la información sobre todo que más le ha llamado la atención, que usted destacaría, qué aspectos de lo que hemos dicho usted ya lo conocía o tenía ciertas nociones, pero también que nos pudiera decir qué aspectos usted a lo mejor no integraba aún a su acervo de conocimiento. Y también que me parece importante que como parte del ejercicio que yo les dejaría a quienes nos escuchen, que nos dijeran desde su perspectiva, mencionar algún ejemplo, ¿verdad?, en la entidad en la que se haya conocido algún caso de discriminación en lo general o bien algún hecho noticioso, ¿verdad?, y la percepción de la comunidad, como algunos de los casos en los que yo he hablado, de los casos que han cobrado relevancia en lo que desafortunadamente se ha actuado pues con mucha discriminación y quizá con un gran grado de negligencia como los casos que les nombraba a ustedes. Y por supuesto también es muy bueno que usted invitarle a que desde el rol que usted desempeña en su actividad actual, pues que pudiera mencionar alguna experiencia en la que se haya encontrado un caso de víctima de violencia y cuál fue el tipo de intervención que usted tuvo. Yo dejaría como este ejercicio para quienes nos escuchen, hacerlo de manera más individual, de tal manera que usted pudiera, si lo logra trabajar de manera muy sencilla, como puede hacerlo, un poco es cómo integra estos elementos de lo que en esta sesión hemos expuesto, ¿verdad? Para poderlo digerir y por supuesto sé que hay muchos detalles de lo que pudiéramos ir profundizando, pero me gustaría dejar aquí esta sesión para pues eso, para que sea a lo mejor no tan exhausto la información que usted pueda digerir. Por mi parte, yo me quedo en esta sesión hasta aquí, en estos aspectos introductorios de la transversalización de la perspectiva de géneros en el nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en el país hace 4 años ya. Efectivamente es nuevo, efectivamente es nuevo. Sin embargo, pues para algunas entidades ya se está haciendo un poquito, un poquito viejo. Y bueno, eso sería por nuestra parte. Y espero que haya dejado como algunas inquietudes de la información que le he expuesto durante esta sesión. Muchísimas gracias por su atención.